¿Sí? Hola, soy Silvina Musa. Hola, soy Pali Alves y somos el equipo creativo de Musa Bajo el Árbol. Básicamente hacemos marroquinería experimental, pero bueno, no nos cerramos solamente a lo que es la piel. De hecho, Silvina ha cosido fideos en un bolso. Bueno, tejí fideos. Tejer fideos. Bueno, era para la uni en realidad, un trabajo para la uni y tenía que hacer algo con los pocos medios que tenía en ese momento, básicamente. Y pensé, ¿por qué no tejer espaguetis? Y los serví, los tejí como un telar y para ver qué pasa. Después se secó y quedó como una textura, quedó guay, ¿eh? Pero bueno, de eso se trata. Yo creo que También enterraste piel, o sea, enterrar un bolso de piel para ver qué pasaba con la fermentación de la piel. Bueno, con la humedad, que le dé como... Lo que quería era que se oxidaran los metales y se envejeciera la piel como si hiciera muchos años que estaba hecho. Pero bueno, es esto, ¿no? Experimentar, probar, no quedarse con lo que tiene que ser, sino, ¿por qué no? Mezclar materiales, probar otras cosas. O hacerlo por otro camino, coger el camino contrario al que cogerías con el sentido común. Sí, bueno, es que en realidad sí es marroquinería experimental porque en realidad fue un camino un poco a ciegas, ir aprendiendo haciéndola. Nunca hice un curso de marroquinería ni nadie me enseñó a hacerlo. En realidad fue siempre aprender un poco a los golpes, probando con lo que tenía, con las herramientas que tenía y bueno, y así fue. Y fuimos creciendo y se fue pareciendo un bolso cada vez más. Pero no era la intención tampoco. Yo siempre creo que estuvo el arte y la marroquinería como un poco era con una tradición antigua o clásica, ¿no? La marroquinería como rescatar un oficio para conseguir resultados diferentes, para llegar a otro lugar. Yo quería estudiar Bellas Artes, pero quería tener una salida laboral y en ese momento ya era raro ser diseñador y más pintor. Entonces, pero siempre intenté romper un poco con el formato de moda, ¿no? Con las colecciones, con lo que estaba de moda, intentaba siempre ir un poco a contracorriente, buscar otra manera de explicar lo mismo o otra manera de llegar a lo mismo. Bueno, es un poco lo que se plasma ahora mismo con la imagen de marca, ¿no? Es como, no es una obsesión por ser diferentes, pero lo acabamos siendo, de todos modos, y es lo que hace que a la gente le llame la atención y también que le guste a gente diferente. No gustamos a gente diferente. O sea, mola ser diferente y gustarle a gente diferente. No, y también yo sí que es verdad que está bien mirar afuera y a tu alrededor a ver qué pasa, pero yo aprendí con los años a mirar para adentro más que para afuera y creo que también ahí sale mi personalidad o sale un poco otra cosa. Si miras siempre para afuera es como que al final terminas limitándote y un poco yendo como todo el mundo. Pero si miras para adentro, yo creo que es ahí donde realmente sale tu personalidad y tu sello. O sea que esa es la prioridad. Ahora cada vez miro más para adentro que para afuera. Realmente no... Es que tampoco me interesa mucho lo que hagan otros diseñadores, ni otras marcas, ni mi competencia, ni... no sé, escucho más música que... Ya, bueno, pero a veces los bolsos terminan siendo un poco música, terminan siendo un poco, bueno, pues arte en definitiva. Sí. Es como, lo importante es poder hacer algo que nos divierte y que que lo primordial sea divertirnos. Y no querer parecernos a nadie, hacerlo de otra manera. Y creo que no hay nada más bonito que poder trabajar en algo que te divierte, porque en definitiva no es un trabajo. O sea, no dejamos de jugar y siendo mayores seguimos jugando y divirtiéndonos mucho con lo que hacemos. Sí, intentar no perder la ingenuidad de los niños, la pasión del adolescente y la cabeza del adulto, ¿no? Y así se acaba que plasmando... te ayuda a guiar todo esto.
así se acaba plasmando un diseño que muchas veces quizá lo hayan podido llamar un poco canalla o un poco, no transgresor, pero sí, pero tiene ingenuidad, tiene esa cosa de juego y de frescura. O Sí, sea, que no nos importa mucho lo que digan ni lo que hagan los demás. como también nuestra horquilla de clientes, siempre lo hemos dicho, va de 0 a 99 o a 109 o a todo, o sea, porque le gusta a todo el mundo, no a todo el mundo, le puede gustar a gente de un abanico muy amplio, pero sobre todo que tengan una buena cuota de ingenuidad, canallas, locos, o sea, fuera un poco de lo Sí, no normal. conformistas, sí. Nuestro proceso creativo es... Bueno, no se puede decir que hay un proceso como todo el mundo está acostumbrado o que se siguen unos esquemas o muchas veces empieza totalmente al revés de lo que la gente podría imaginar como un proceso creativo. Entonces se juegan con los colores, con las formas, yo siempre le digo a Silvina que las cosas le vibran a ella de diferente manera, ¿no? A veces es como, hay momentos en los que se pone delante de yo qué sé, de troqueles, de pedazos de piel, de colores, y luego te sale una cosa con la que alucinas. Entonces no hay como un proceso en el que primero vemos qué piel tenemos, luego dibujamos. No, yo lo que creo, el proceso creativo es como muy inconsciente en un Ahí punto. está, totalmente No, inconsciente. yo lo que hago es buscarle un sentido cuando acabo el trabajo, pero no voy buscando nada, ni quiero llegar a nada, ni me guío por nada. Voy haciendo lo que me va saliendo, sí, lo que va saliendo, como va quedando, y después lo observo y le doy un sentido, pero no hay una intención clara de hacer algo nunca, ni para elegir los colores, ni para elegir el bolso, intento que el azar, bueno, intento no, porque el azar al final es mi guía. Claro que No hay una intención clara de llegar a algún lado. Evidentemente luego toda esta melange de cosas hay que traducirla en algo comercial, que es el objetivo final, pero bueno, de momento lo estamos logrando, entonces tampoco es tan desorganizado o caótico, sino que luego... Pero el proceso creativo sí que lo es. Es caótico, es desorganizado, pero increíblemente llega a convertirse en algo comercial y eso es lo que nos anima. Yo muchas veces lo hablo con la gente que consume marroquinería, o le gusta la marroquinería, vamos siempre a los colores negro, marrón, y en realidad puede haber pieles de miles de colores diferentes. Y lo que menos encuentras en un bolso de musa es un marrón y negro, o más allá de que en su momento a lo mejor se han trabajado, pero así todo, en el momento en que trabajábamos las baquetas naturales, estaban impresas, o sea, hemos hecho bolsos impresos, entonces es como, siempre tratamos de ir un poco más allá de experimentar, volvemos siempre a lo mismo, experimentar, si no nos aburrimos. Sí, buscar cosas nuevas, pero sí, con un perfil sería el color. El color sí, el color en la marroquinería, que es algo que nos diferencia, o sea, yo creo que la gente piensa marroquinería y piensa marrón, negro, no sé, y es lo último que encuentras en un bolso de musa. Yo estaría encerrada en un cuarto toda mi vida, no sacaría la cabeza trabajando. Y él es todo lo contrario, es pública, él es el alma de Musa, al final. Bueno, yo soy la creadora, pero él es el alma. Si fuera por mí, no saldría a la calle. El equilibrio lo encontramos en que Sí. Silvina está encerrada haciendo unas cosas maravillosas y a mí me gusta sacarlas y enseñarlas y eso nos complementa también. Y sobre todo, pues, el disfrutar de trabajar en equipo. Y como decía antes, que no es un trabajo. Levantarte por la mañana y saber que tu objetivo es ganar dinero y que que puedes seguir jugando, es realmente lo más cercano a la felicidad palpable.
Las colaboraciones han empezado, bueno, las colaboraciones más profesionales, por llamarlo de algún modo, porque siempre nos ha gustado como colaborar ¿no? Y jugar, volvemos a lo de jugar, pero sí con otra gente y con otras cosas. En principio, como la primera colección cápsula que sale como profesional, es a partir de haber ido a Ser 80 y haber haber conocido a la gente de Brain Beast, que nos propusieron hacer una colección cápsula para 2 de sus desfiles. Y la más importante y que nos enorgullece sobre todo es hacer los bolsos para la Fundación Miró. Ellos, por casualidad, pasaron un día, pasó Inma por la tienda, descubrió la marca, le llamó la atención sobre todo los colores primarios, el jugar con colores, como habíamos dicho antes, a Musa le destaca el color, y estábamos en ese momento pues trabajando con colores primarios y surgió, a partir de un par o 3 de conversaciones y reuniones, surgió la idea de hacer los bolsos para la Fundación Miró, que a día de hoy haber ligado el nombre de nuestra marca con la marca Miró, con el nombre y la marca de Miró, realmente es muy importante y nos da mucha proyección. La excusa es hacer bolsos, pero es un acto creativo. Y hay un laboratorio. Siempre nos gusta, creo que nos abre el campo de acción juntarnos con otros artistas, ya sean de música, fotógrafos, actores. Sí, por eso decía, hasta con un laboratorio. Tenemos un amigo que tiene como un laboratorio de nuevas ideas. Y en su momento pues se ha diseñado una caja donde se proyectan, que fue para un estudio de arquitectos por Oriente Medio o algo así, Kuwait o un lugar así, y es una caja donde dentro se hacen proyecciones en 3D, ¿no? O de esta realidad aumentada o realidad virtual de edificios y tal, cosa que no tenemos ni idea, pero lo que nos ha encantado es el hecho de que esto vaya dentro de una caja de Musa. Entonces ya ves que a nivel colaboraciones, lo más variopintas, sí, y cuanto más raras, mejor. Me parece que justamente el lenguaje de la moda es ese, sin seguir las tendencias, sin estar al tanto de lo que intentan, de lo que hacen los demás, es generar cosas nuevas. Y si esas cosas nuevas que generamos, pues a la gente le gusta llevarlas, estamos haciendo moda.